Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vengo a hablarles sobre la neuropsicología. En el transcurso de la presentación vamos a abordar distintos puntos, principalmente qué es la neuropsicología, después cuáles son las áreas de intervención de la neuropsicología y cuál es la distinción o la diferencia entre la neuropsicología y las demás neurociencias, que de eso mismo vengo a hablarles. Entonces, ¿qué es la neuropsicología? La neuropsicología está conceptualizada o entra en el marco de las neurociencias. ¿Qué es una neurociencia? Etimológicamente, en el griego neuro significa nervio y en latín ciencia significa conocimiento. Podemos entenderlo como la ciencia que estudia el sistema nervioso o que quiere tener conocimiento sobre el sistema nervioso. Entonces la neuropsicología aborda este aspecto, ¿sí? En cuanto a la palabra neuropsicología, etimológicamente podemos darnos cuenta que está la palabra neuro, que significa nervio, sistema nervioso, y psicología, que significa el estudio del alma. Entonces, hay una conexión o una relación aquí entre el sistema nervioso y el estudio del alma. Bien, am, aquí Tirapu en el 2011, para ser más precisos y no irnos tantos por las ramas, hablando de, la neuropsicología es una rama de las neurociencias que se encarga de analizar las conexiones entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento, ¿sí? Entonces la neuropsicología aborda esta conceptualización, esta perspectiva o visualización sobre la estructura cerebral, las funciones cerebrales y lo termina evocando en el comportamiento y la conducta del ser humano. En cuanto al objeto de estudio de la neuropsicología, ¿sí? es, eh, son principalmente las neuronas y el nivel de intervención que tienen estas en relación a los procesos mentales. Ese sería el objeto de estudio, según Tirapu en el 2011. Bien, ahora vamos a otro punto importante que es cuáles son las áreas de intervención de la neuropsicología. Para poder entender mucho más fácil, vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos una lista de las áreas de intervención, que serían las siguientes. Las enfermedades neurodegenerativas, que se pueden entender como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Alzheimer está relacionada, algunos acordarán que tiene que ver con la pérdida de memoria. Entonces, aquí la neuropsicología se va al nivel cerebral y se da cuenta que hay una degeneración de las neuronas relacionadas con el área de la memoria que propicia el Alzheimer, ¿sí? Y todo esto se explica de manera científica, a partir de un método hipotético inductivo, ya sea deductivo, en base al marco de la ciencia. Entonces, también enfermedades de Huntington, que aquellos que no sepan, es una enfermedad igual que las neuronas empiezan a degenerarse y empieza a haber un fallo de la motricidad, ¿sí? También están trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, el trastorno de atención con hiperactividad. También están los daños cerebrales adquiridos, que esto se refiere a accidentes que pueda llegar a tener una persona. Por ejemplo, que le golpearon por accidente con algún objeto en la cabeza y esto provocó que cambiara su forma de ser. A lo mejor algún golpe de alguna caída que provocó que cambiara la conducta de esa persona. ¿Sí? En cuanto hablamos de daño cerebral adquirido es cuando una persona sufre un accidente y ya su motricidad no es la misma. Entonces, a lo mejor sus piernas ya no funcionan o a lo mejor su lenguaje cambia. ¿Sí? Entonces, todo esto lo abarca la neuropsicología. ¿Sí? Y también, obviamente, las distintas neurociencias que de las cuales ahora en un momento le vamos a hablar. Después también está la discapacidad intelectual, enfermedades mentales, el estudio del envejecimiento, ¿sí? Como el ser humano desde que nace hasta que muere hay un cambio de la estructura de las neuronas y el sistema nervioso. Bien.
Ahora vámonos a cuáles son las diferencias entre la neuropsicología y el resto de neurociencias. Para entender esto, primero hay que conocer el resto de neurociencias, ¿sí? Aquí la lista de neurociencias, que sería el neurodesarrollo, la neuroanatomía, la neurociencia aplicada, la neurociencia cognitiva, neurofisiología, neurolingüística, etc. Entonces, dentro de la neurociencia hay muchísimas enfoques o distintas perspectivas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Que la neuropsicología se enfoca en relacionar el funcionamiento de los sistemas nerviosos en relación al estudio del comportamiento y la conducta humana a partir de la psicología, ¿sí? Esa sería la diferencia, porque a lo mejor en neurociencia cognitiva se enfocan más allá a nivel del cerebro e intenta segmentarlo o estructurarlo, o la neurolingüística que ya solo sería evocado o enfocado al habla o a la construcción del lenguaje, o la neurofisiología ya estaría más enfocada en la motricidad. Entonces, al final de todos, siempre recaen en el estudio del comportamiento y la conducta humana, pero desde un enfoque diferente. Entonces, la neuropsicología tiene un enfoque desde la psicología. Bien, ahora vámonos a la conclusión, ¿sí? Eh, la neuropsicología ya entendimos que es una rama de las neurociencias. Entonces, a mí en lo personal, yo me encargo específicamente en el área de la educación. Entonces yo puedo entender que la neuropsicología se puede aplicar en un salón de clases desde este aspecto. Em, Esto de lo que les voy a hablar está comprobado de estudios que ahora mismo no tengo a la mano los autores, pero sé que existe. Y es que la neuropsicología explica que en un salón de clases un alumno que tenga un alto umbral de humor o que tenga, por así decirlo, que esté feliz, que se sienta en confort, que se sienta en un ambiente familiar, es propenso a desarrollar un aprendizaje mayor en cuanto a cantidad y cualidad. Es decir, la neuropsicología explica lo siguiente. Un alumno que esté triste, un alumno que no haya dormido bien, que esté abrumado, que no haya recibido los nutrientes adecuados, es difícil que lleve un aprendizaje íntegro, que lleve un aprendizaje correcto. En cambio, si en un salón de clases tienes a tus alumnos contentos, felices, bien alimentados, es normal que aprendan mucho más y aprendan mejor. ¿Por qué? Porque su cerebro está activo, su cerebro está en funcionamiento al 100%, ¿sí? Entonces la neuropsicología a este nivel se puede aplicar en la educación en ese sentido. Entonces, a lo mejor en otro ejemplo, ya no relacionado a la educación, esta persona que podemos ver en pantalla se llama Aaron Hernández. Este hombre ganó el Super Bowl en no recuerdo qué año, pero eh, Aaron Hernández era un jugador de fútbol americano profesional. Con el tiempo sus familiares empezaron a darse cuenta que su comportamiento era normal. Aaron Hernández ya no era el mismo. Eh, lo que culminó con la historia fue que Aaron mató a su cuñado a disparos. Ya de por sí tenía tiempo demostrando actitudes o comportamientos violentos, algunas cosas hacía raras, ya no era el mismo y los familiares se daban cuenta de esto. Y ya hasta después, en un estudio, se dieron cuenta que los golpes que recibía cuando jugaba fútbol americano estaban dañando la estructura de su cerebro. Cuando Aaron jugaba fútbol americano, constantemente estaba expuesto a golpes en la cabeza, que hicieron que con el tiempo cambiara su forma de ser, que empezara a tener estos arranques, estos comportamientos violentos. Entonces, la neuropsicología por ahí apunta, por ahí, justo ahí. Cómo entender la estructura del sistema nervioso
y explicar a partir de eso por qué el ser humano hace lo que hace o por qué deja de hacer ciertas cosas. Entonces la neuropsicología se puede aplicar realmente en cualquier área. En este caso le estoy dando ejemplo de en un salón de clases o el ejemplo de Aaron Hernández, de un jugador de fútbol americano. Entonces, darnos cuenta que la neuropsicología estudia el comportamiento y la conducta del ser humano a partir del entendimiento de la estructura del sistema nervioso, de las funciones cerebrales. Entonces, esa sería básicamente mi conclusión. Este trabajo fue creado por su servidor, Jorge Javier Jiménez Prado. Espero que les haya gustado el tema, espero que les haya quedado claro y que se les haya hecho interesante. Ya por último, aquí les dejo las referencias para que puedan buscar más información sobre las neurociencias o específicamente la neuropsicología. Por mi parte es todo. Espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Adiós.